En toda relación hay contratiempos que deberían quedar en situaciones que a la larga fortalecen la relación. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiadas red flags y las ignoramos para no tener problemas? Este caso que te traigo este día nos muestra una realidad que lamentablemente ocurre en muchas relaciones y que en ocasiones llegamos a normalizar. Acompáñame a conocer el brutal asesinato de Alice Ruggles. La familia y los amigos de Alice siempre la recordarán por su personalidad feliz y extrovertida. Era increíblemente ingeniosa, una oyente brillante, genuinamente empática, y hacía amigos a donde quiera que fuera. Alice era la tercera de los 4 hijos del matrimonio Ruggles, y creció con su familia en el tranquilo pueblo de Turlington, en Leicestershire. Cercanos a la familia cuentan que eran muy unidos, y Alice siempre se las arreglaba para dar a conocer su presencia, ya sea con sus travesuras o con las interminables bromas que llegaba a hacer en el grupo familiar de WhatsApp. La joven era una artista natural que regularmente se encontraba en conciertos escolares, en el karaoke con sus amigos, o ayudando a los alumnos más jóvenes con su premio, Duque de Edimburgo. Acudió a la escuela secundaria Leicester, en donde trabajaba su mamá, practicaba esgrima, y a los 18 años fue seleccionada en diversas universidades de prestigio, inclinándose finalmente por Northumbria. En esta universidad ganó el premio de espada femenina en el Abierto de Leeds en 2012. Alice se quedó en Newcastle después de su graduación, y al conseguir un empleo en Sky, Alice fue ascendida rápidamente para convertirse en coordinadora y posteriormente en asistente personal del jefe de ventas. A principios de 2016, Alice conoció a Tryman Dillon, un soldado que servía en la base en Penicuik, al sur de Edimburgo, pero que en ese entonces estaba como no combatiente en Afganistán, por lo que sus primeras conversaciones fueron a través de una pantalla. Sus pláticas comenzaron como algo divertido, y poco a poco se hizo evidente su atracción. Pero aquí apareció un comportamiento que no era más que una señal de alarma. Él siempre esperaba que Alice estuviera disponible para responder a sus llamadas, e incluso le hacía comentarios sarcásticos sobre su apariencia. Tras su regreso definitivo en abril, Tryman y Alice salieron en más de una ocasión, hasta que esta relación se formalizó en solo 2 meses, y él le prometió que siempre estarían juntos. Pero algo le ocurría a Alice. Ya no se parecía a la joven de unos años atrás. Siempre estaba cabizbaja, triste, su humor había desaparecido, y solo tenía un objetivo: complacer a su novio en todos los sentidos, hasta en su peso. Incluso Tryman comenzó a aparecer inesperadamente cuando Alice estaba con sus amigas, y en más de una ocasión la persuadió para irse con él. Alice, durante este proceso abrumador, se mudó a un nuevo piso en la planta baja, en Gateshead, compartido con una compañera de trabajo, quien indicó que en pocos meses, Alice pasó de ser una persona feliz, extrovertida y vibrante, a ser una joven sin identidad. Su trabajo también se vio afectado, y hasta su familia se percató de ese cambio durante un viaje, en donde Tryman llegó a maltratarla verbalmente, pero nadie decía nada para no interferir en su vida, ya que siempre estaba a la defensiva, y estaban seguros que en algún momento se defendería. Pero tras su regreso familiar, Alice fue contactada por teléfono por otra mujer, con la que Tryman mantenía relaciones sexuales. Ella le aseguró que se habían conocido por Tinder y que tuviera cuidado, pues ellas eran parte de un conjunto de mujeres que salían con este hombre. Con esto Alice abrió los ojos y finalizó la relación. Alice se sentía aliviada, pero él estaba muy insistente. Un día fue a suplicarle volver y trató de explicarle a su manera el por qué tenía tantas mujeres. Ella a su vez le dijo que había soportado tanto por amor, pero lo que no podía dejar pasar era la infidelidad, y sin más que decir, Tryman partió de su apartamento, pero no estaba satisfecho. La ruptura hirió su ego. ¿Quién se creía esta mujer para dejarlo? No dijo nada, pero siguió molestando. La llamaba insistentemente para decirle que sentía algo por ella, que recapacitara, y Alice, creyendo que respondiendo a todas sus llamadas y oyendo sus justificaciones con amabilidad,
Trymon se cansaría de insistir, pero fue todo lo contrario. Continuó el hostigamiento, y esto se convirtió en una obsesión. Trymon llegó a llamarla más de 10 veces al día, y no conforme con esto, le enviaba mensaje tras mensaje, que de un momento a otro dejaron de ser respondidos por Alice. En algunos ofendía su físico, en otros la amenazaba de publicar fotos íntimas, y en más de una ocasión le habló al borde del llanto suplicándole que lo atendiera. Incluso llegó a molestar a sus amigos, y al no ser atendido por nadie, se hizo de nuevos números para contactarlos. Esto se prolongó por meses, y al ser ignorado recurrió a los chantajes, que si no volvían, él acabaría con su vida, y la única responsable sería ella. Alice parecía serena, pero por dentro estaba aterrada, y por mencionarte una situación muy grave, es que cierto día, mientras estaba en el trabajo, se percató que sus redes tenían mensajes que ella no había respondido, emoticones que no había enviado, y reacciones en Facebook que nunca había visto. Aquí se dio cuenta que Trymon había hackeado sus contraseñas, y esto solo tenía dos fines: saber en dónde estaba y si había iniciado una relación. Era tanta su obsesión que decidió espiarla por las noches, y en una de tantas visitas se percató de algo que hirvió su sangre. Había un hombre durmiendo en la misma cama de Alice, algo que lo hizo enfurecer, pues para entonces Alice estaba saliendo con un militar llamado Mike, quien era todo lo contrario a él. Bastante molesto, se dispuso a destruirla contactando directamente a su nueva pareja y pintando una imagen falsa, pero esto no le funcionó, así que ideó otro plan malévolo para que su relación acabara definitivamente. El 30 de septiembre, Trymon se dispuso a ir a casa de Alice, tocó el timbre insistentemente y se escondió detrás de un muro. Alice se asomó por la mirilla, pero al no ver a nadie, el miedo la invadió, pues supuso que era su ex, por lo que puso doble seguro y encendió las luces de la sala, y se fue a la cama. Como estaba agotada por el trabajo y la atención que le traía el acoso de Trymon, dejó la tele encendida y las voces comenzaron a relajarla. Tenía meses que la mujer no conciliaba el sueño, y quien estaba en la misma situación era Trymon, solo que a él no le interesaba. Esa noche se mantuvo merodeando a Alice, y llegado el momento, entró a la casa sin que ella se diera cuenta. Se dirigió hasta un gran ventanal y comenzó a tocar fuertemente el cristal, causando que Alice se despertara por el sobresalto. Y aunque el miedo le impedía dejar de temblar, buscó de dónde venía ese ruido. Una vez que llegó, se topó con un enorme arreglo floral y una caja de chocolates que su ex le había dejado. Mientras Trymon conducía de regreso a Edimburgo, comenzó a escribir y a llamar a Alice, pero ella ya no respondió, y al sentirse ignorado dejó un mensaje telefónico escalofriante, repitiendo: «No quiero matarte. Hablemos». Alice no soportó más y contactó a la policía, que inicialmente se mostró comprensiva y le aseguró que podía ser detenido bajo el cargo de acoso sexual. Emitieron un aviso de información policial, pero esto no fue suficiente para frenar el acoso. Trymon estaba imparable. Ni siquiera sus superiores podían controlarlo. Fue notificado en su cuartel, pero ni las amenazas de sacarlo de las Fuerzas Armadas detenían el hostigamiento hacia su exnovia. 7 días después, Alice volvió a contactar a la policía, pero esta vez la policía actuó menos comprensiva. La joven les explicó que había recibido un paquete que no tenía remitente. Sin embargo, ella sabía de quién provenía, pues dentro había objetos que alguna vez le obsequió a Trymon, junto con una carta repleta de reproches, que incluía: «¿Por qué fuiste a denunciarme a la policía? ¿Por qué acusarme con mis superiores?». Y firme le decía que no volvería a molestarla, y con un tono tajante le dijo: «Que seas feliz con tu nueva pareja». Ella lo tomó como una amenaza, pero la policía fue menos empática. No habría ninguna medida, pues no representaba peligro, y al escuchar esto, Alice se sintió sola.
Comenzó a sentir taquicardia y la angustia era insoportable, pues su seguridad estaba en riesgo y nada ni nadie podía detenerlo. Y como resultado, 5 días después ocurrió la tragedia. Esa noche Twyman condujo desde Edimburgo y se estacionó a 10 metros de la casa de Alice. Puso música clásica y esperó a que ella regresara. Mientras tanto se dispuso a enviar mensajes a otra mujer, tratando de organizar una reunión íntima tras su regreso a Escocia. Alrededor de las 6 p.m., Twyman, al notar que su ex había regresado, trepó la pared trasera y esta vez forzó una ventana para ingresar a la vivienda. Twyman conocía muy bien la casa, así que fue a la cocina, tomó un cuchillo afilado y al tener a Alice cerca, la acorraló hasta llegar al baño. Su compañera de casa, Maxine, no tardaría en llegar, así que lo entretuvo para que no le hiciera daño, pero era muy precavida, pues cualquier palabra podría jugar en su contra. Twyman no decía nada, pero la miraba fijamente y le impedía salir del baño. Fueron momentos de angustia, y cuando menos lo esperó, Alice fue atacada por el cuello, haciéndole una herida mortal de oreja a oreja. Twyman no se detuvo, ni siquiera cuando vio la sangre que salía de manera incontrolable del cuello de Alice. La acuchilló 24 veces hasta llegar a su columna, y al notar que no se movía, se levantó y salió de ahí como si nada hubiera pasado. Please, I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, I can't try look. and stay calm. Alice! 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 Oh my God, she's dead. 20 minutos después su compañera de piso Maxine regresó y encontró la horrorosa escena. Su primera reacción fue llamar a la policía, quienes se movilizaron para dar con el responsable, y por las denuncias de Alice, sabían en dónde se ocultaba. La policía se dirigió al cuartel y desde su arresto, Twyman se declaró inocente. Incluso afirmó que nunca estuvo en el lugar. Llegó a burlarse y trataba a los agentes como ilusos. Y su comportamiento les aterró a los presentes en el juicio, pues había pruebas que lo inculpaban, y aún así seguía insistiendo que era inocente. Hasta se atrevió a decir que esa noche Alice fue quien lo agredió. Por supuesto que no le creyeron, pero su cinismo perverso daba miedo. Y sin duda lo más aterrador fue la sentencia otorgada por un juez, quien lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años por un acto de barbarie total. Hasta este día sigue recluido, y la familia de Alice, aunque no estuvo conforme, solo suplican que casos así sean frenados a tiempo, y no cuando ya no hay más que hacer. Si te gustó el video, por favor ayúdame con tu like y compártelo con tu familia y amigos. Muchas gracias por tu apoyo. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.